Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gustazo saludarlos. Hoy martes 7 de noviembre. Estamos en la serie Esperanza Viva. Este es el día 36 y se titula Las ovejas del pastor. Ayer hablamos de los pastores del pastor, aquellos que somos siervos de Dios y nos llaman pastores. Tenemos un pastor que es el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, pero también somos ovejas. Todos somos ovejas de nuestro Señor Jesús, y eso tiene algunas cosas muy importantes que debemos aprender, que debemos estudiar en la palabra de Dios acerca de ser oveja y ser una buena oveja. Y me parece muy apropiado esto de ser pastor y ser oveja con algo que quiero compartir con ustedes, muy personal, que tiene que ver con algo mío, de mi familia, mi esposa y yo. Hace un año, exactamente hace un año, un 7 de noviembre de 2022, tuvimos nuestro primer día aquí como pastores de la primera iglesia bautista de Garland, en este nuevo ministerio que Dios nos permite ejercer desde hace un año. Y le damos muchas gracias a Dios por este ministerio, por esta bendición, por este privilegio, este encargo, por este regalo de Dios, no merecido, pero por gracia de Dios Él nos ha llamado aquí. Y bueno, le aprovecho para mandarle un saludo, un abrazo a todos mis hermanos de la primera iglesia bautista de Garland, a quienes amo, una hermosa iglesia llena de amor y que juntos estamos creciendo en la palabra de Dios. Y bueno, no quería que pasara este día sin mencionarlo. Les mando un abrazo y un beso a todos mis hermanos de la primera iglesia bautista de Garland que escuchan este devocional y a todas las otras iglesias que escuchan este devocional allá en la Ciudad de México. Por supuesto, la iglesia de mi padre, la iglesia bautista Oreb, donde yo también crecí y a la cual también sirvo a la distancia, y los amo también a esos hermanos y a los hermanos de todas otras iglesias que nos escuchan, hermanos en toda la República Mexicana, especialmente los que están allá en Guerrero, Acapulco. Oramos mucho por ustedes y pedimos que Dios pues les bendiga y les restaure y les dé mucha bendición en estos momentos y consuelo en estos momentos tan difíciles que se están viviendo allá. Y en otros países también nos escuchan hermanos de todas partes de Latinoamérica y en Estados Unidos. Les mandamos un saludo y que Dios les bendiga a todos. Vamos a estudiar juntos Primera de Pedro 5, del 5 al 6, no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este momento de devoción. Permítenos escuchar tu palabra, entenderla y aplicarla a nuestra vida. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bonitos textos que estamos estudiando en la primera carta del apóstol Pedro. Hoy nos vamos a concentrar en el 5 y el 6, leí hasta el 7, pero hoy solamente el 5 y el 6, que nos habla acerca de someternos, de humillarnos, de ser oveja. La Biblia dice que los cristianos somos oveja, somos el rebaño de Dios. Y eso a algunos nos podría ofender. ¿Cómo que ovejas? No, yo quiero ser un león, un poderoso león. Yo quiero ser un águila que vuela por los cielos, arriba de las nubes, encima de la tormenta, más allá de los peligros. Yo quiero ser un poderoso tigre, un gran oso, algún animal imponente. Pues no, nos tocó ser ovejas. A algunos les puede ofender eso porque las ovejas son torpes, son de vista corta, son muy vulnerables, no corren rápido, no saltan alto, no son fuertes, no tienen cómo defenderse, no tienen garras, no sueltan golpes. Son muy vulnerables las ovejas. ¿Sabes cuáles son las únicas fortalezas de las ovejas? Número uno, estar juntas. Es su única protección ante los depredadores, ir juntas, hacer bola. Eso habla de lo que somos los cristianos, somos comunidades y esa es nuestra fuerza. Pero también hay otra fortaleza, el pastor. Las ovejas necesitamos un pastor y si tenemos un pastor somos fuertes. Si no tenemos pastor, estamos en peligro. Estamos en peligro de que nos coman los lobos rapaces. Y es interesante que dice la Biblia que esos somos los cristianos, somos ovejas. Mi amado hermano, porque necesitamos de un pastor y lo primero que tenemos que entender es que somos ovejas. Para eso se requiere humildad. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Él los va a exaltar a su debido tiempo, pero necesitamos ser humildes, reconocer soy oveja, necesito del pastor. Hay gente, tristemente hay cristianos incluso que dicen, yo no necesito de ningún pastor que me diga qué hacer, yo no necesito de ninguna iglesia.
Las iglesias están llenas de hipócritas, yo no necesito, yo solo puedo tener una relación con Dios. No se puede, nos necesitamos unos a otros. Nadie puede ser un lobo solitario porque no somos lobos, somos ovejas. Y se requiere humildad para reconocer eso, que necesitamos del pastor, que necesitamos de otras ovejas, que nos necesitamos unos a otros. Y esto es una enseñanza que ha repetido mucho el apóstol Pedro. Parece que una de las cosas que se requiere aprender en medio de la persecución, porque acuérdense, Pedro le escribe a cristianos perseguidos, y una de las cosas que necesitan los cristianos perseguidos es humildad. Humildad para reconocer que nos necesitamos unos a otros en tiempos difíciles. Necesitamos del pastor. No podemos salir de los problemas por nuestra propia mano. No podemos salir de los problemas, de las dificultades, de las tristezas con nuestro propio esfuerzo. Necesitamos de Dios. Eso es un hecho. Necesitamos de Dios. Nadie puede hacerlo solo. Yo no puedo, tú no puedes. Necesitamos de Dios. Por eso somos ovejas. Hay gente que no admira a nadie, que todos le parecen poca cosa. No, ese pastor yo no lo escucho porque habla muy así. No, ese otro pastor yo no lo escucho porque es muy joven. Y aquel no, aquel está muy viejo. Aquel está muy pobre, el otro está muy rico. A nadie les llena el ojo, no admiran a nadie. Se siguen a sí mismos como un perro persiguiendo su cola, nada más. Dice la Biblia, mi hermano, dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Mira, Dios escucha la oración de todos, menos a los soberbios, menos a los que creen que no necesitan a Dios. Y no es que Dios no escuche la oración, es que los soberbios no buscan a Dios. Necesitamos la humildad. Jesucristo habló de esto muchas veces. Jesucristo dijo, el que se exalta a sí mismo será humillado, pero el que se humilla a sí mismo será exaltado. Esto es una aparente paradoja, no una aparente paradoja, es una paradoja, que es una aparente contradicción. Si te exaltas a ti mismo, vas a ser humillado, pero si te humillas delante de Dios, vas a ser exaltado. Esto es una enseñanza básica del cristianismo. Para ser cristiano, lo primero que tenemos que reconocer es que no podemos. Necesitamos a Dios. Somos ovejas, necesitamos al pastor. 3 enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Número 1, 3 desafíos. Número 1, sométete a tu pastor, mi amado hermano. Yo sé que yo soy pastor y para algunos a lo mejor suena que el pastor no debería decir eso. Pero ¿qué hago, mis hermanos? Es una enseñanza de la Biblia y que nos la está diciendo aquí el apóstol Pedro clarita. Asimismo, jóvenes, sométanse a sus líderes. Y ya quedamos que en el original griego dice, jóvenes, sométanse a los ancianos. Y los ancianos no se refiere a gente de edad avanzada, se refiere a los líderes de la iglesia. Por eso aquí esta traducción lo dice muy bien. Asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes. Es una enseñanza bíblica, perdónenme. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me la salte? ¿Que no enseñe la Biblia? Nomás porque a algunos les molesta que el pastor diga que la gente se debe someter al pastor, que los cristianos se deben someter al pastor. Es una enseñanza de la Biblia. ¿Estaría yo desobedeciendo al llamado de Dios de predicar la palabra de Dios si nos saltáramos a esta enseñanza? Es una enseñanza de la palabra de Dios. Y ahora, no se lo digo solo a mi gente de mi iglesia, a mis ovejas, se lo digo a todo cristiano que está escuchando esto. Tengas el pastor que tengas, sométete a tu pastor. ¿Que tiene defectos? Claro que tiene defectos. ¿Que se equivoca a veces? Por supuesto que se equivoca. ¿Que a veces no estás de acuerdo con él? Pues sí, no todos pensamos exactamente igual. Pero la Biblia no dice, sométanse a sus pastores siempre y cuando sean perfectos. Sométanse a sus líderes siempre y cuando no se equivoquen nunca. No, sométanse a sus líderes, punto final. Ahora, ¿habrá líderes que abusen? Por supuesto que hay líderes que abusen. ¿Habrá pastores que fallen? ¿Habrá falsos pastores, falsos profetas? Por supuesto que los hay. ¿A esos hay que seguirlos? Pues si son falsos profetas, falsos maestros, yo creo que no. Más bien la cosa es, ¿qué haces ahí? Busca una congregación donde haya un pastor que predique la palabra de Dios. Perfecto no va a ser. Y esto no es una excusa para que cada vez que encuentres un defecto en tu pastor te vayas. No, porque perfectos nadie es. La Biblia dice, sométanse a vuestros líderes, punto final. Y para eso se requiere humildad, humildad. No tenemos humildad a veces, mis hermanos. Creemos que sabemos más que otros. Creemos que somos los únicos a los que Dios nos habla. No,
Al pastor Dios le dijo una cosa, pero a mí me dijo otra, no le voy a hacer caso. Número 1, sometámonos a nuestros pastores. Yo también tengo mis pastores, los tengo. Mi pastor, que también es mi padre, Gilberto Gutiérrez. Mi pastor de la iglesia en la que estoy, el pastor Greg Ammons y otros pastores de mi iglesia. Tengo una red de pastores, de amigos míos, a quienes me someto también, porque todos debemos someternos. Número 2, humíllate delante de Dios. El que no se humilla delante de sus líderes, mi hermano, ¿quién sabe si se haya humillado delante de Dios? Somos orgullosos los seres humanos, por naturaleza. Nos cuesta trabajo humillarnos. Y así como nos cuesta trabajo humillarnos delante de pastores, líderes, también nos cuesta trabajo humillarnos delante de Dios. Pero es una característica básica de los cristianos, la humildad. De reconocer, no lo sé todo, tengo que aprender de otros. En una iglesia eso es básico. En una iglesia eso es básico para que una iglesia funcione. Que tengamos humildad para aceptar las ideas de otros. En una iglesia nadie puede llegar a imponer sus ideas así nomás, como si tú fueras el único que tiene. No, escuchar las de otros y ceder. No siempre se va a hacer lo que uno quiera. Somos un equipo, somos ovejas. Se va a hacer lo que Dios quiera. Y juntos buscamos la voluntad de Dios. Y número 3, sírvanse unos a otros. Dice el apóstol Pedro, revestidos de humildad. Dicen que la palabra revestidos, con esa palabra el apóstol Pedro quizá está dando a entender la idea de los sirvientes, cuando se vestían con un mandil, con unas ropas de servicio para servir a otros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Sirvámonos los unos a los otros. Los pastores a las ovejas a los pastores, los líderes a los miembros a los líderes, los alumnos a los maestros a los alumnos. Todos nos servimos unos a otros. Así es la iglesia de Cristo. Somos ovejas del buen pastor. Seamos humildes y sirvámonos unos a otros y aprendamos el valor de la sumisión. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por esta palabra desafiante, Señor. A veces no nos gusta escuchar esto, pero es tu palabra. Tenemos que escucharla y obedecerla. Permítenos hacerlo así, Señor bendito. Te pido bendición para todos mis hermanos. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.